Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de volver a contar con Álvaro Peñas. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, encantado de estar aquí de nuevo. Y tengo el placer de contar por primera vez con José Paparelli. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Alberto? Encantado de estar aquí contigo y con Álvaro en tu canal. Bueno, para la gente que no te conozca, eres periodista en disidentia.com y además animo a la gente pues, que te puede buscar en Twitter también y saber más sobre ti y escuchar y ver también tus artículos. Pues muchísimas gracias. Te cuento también y cuento a tus seguidores que, bueno, que soy colaborador del programa de Javier García Isaac en La Boca del Lobo y que tengo ya, que llevo el programa Una Hora en Libertad ya en su cuarta temporada en Informa Radio los sábados de 3 a 4 de la tarde. Pues Así que encantado, se la gente que se agradece anime a el apunte. escucharte, la gente que se anime a escuchar, y bueno, y Álvaro ya saben que también lo pueden leer, te tienen también, como hago mucho contenido de Ucrania, te tienen muy ubicado a la gente, así que le animo también a la gente que os lea o os escuche a los dos. Te iba a decir, Alberto, que en ese programa Mm. José ha llevado, por ejemplo, a Nicolás de Pedro, que como sabes es un buen experto en este Ostras, tema. Hemos hecho Es algún verdad. especial sobre Ucrania, contando con Ujú. tanto con amigos ucranianos como, por ejemplo, con Martín Tuitero, ¿no? En Es su verdad. día. Entonces, bueno, de vez en cuando José hace algún programa dedicado al tema también al tema también de la guerra. Hay otros temas también de política, pero bueno, de vez en cuando cae. Bueno, ya hemos hecho alguno también, ¿no? Juntos, hablando Eh, sobre el tema. Hemos Así que hecho un bueno. programa juntos también acerca de el Make Europe Great Again, el encuentro Bien. que se realizó este año en, en el Parlamento Europeo en Bruselas. Y bueno, los temas de Europa, pues la verdad que nos llaman mucho. Así es. bueno, en estos meses están viviendo elecciones en diferentes países de la Unión Europea. Rumanía, Polonia y Portugal. Vamos a empezar por las más recientes, por Polonia. Álvaro, ha ganado Karol Nawrocki. Los tengo apuntados porque son muchos presidentes. Nabrowski, hay que. Es que Nawrocki, eso es, El nombre polaco es complicado. eso es. Y bueno, además también de opositores, también, que también le tengo aquí apuntados. Y bueno, ¿qué te han parecido las elecciones en Polonia? Y si tú crees que ha Ujú. ganado el candidato que se daba, que se daba por hecho, ¿cómo lo ves? A ver, bueno, el candidato estaba por un lado Karol Nabrowski, que era un candidato independiente respaldado por el Partido Ley y Justicia, el partido de la derecha polaca, que está en el grupo de Giorgia Meloni, NCR. Y por otro lado teníamos a Rafał Trzaskowski, que es el alcalde actual de Varsovia y que venía con la plataforma cívica, ¿no? Entonces, antes de la elección de Nabrowski, bueno, no parecía que estaba muy claro, era muy importante ver qué candidato iban a tener. Eligieron a este hombre, que era o sea, independiente, el director del Instituto Nacional de la Memoria de Polonia, y, y la verdad es que ha sido un gran acierto. Ha sido un gran acierto porque cuando, primero, en la primera vuelta, sacó un resultado buenísimo, se quedó solamente 2 puntos por detrás de Trzaskowski. Y luego, cuando uno veía los demás votos, te dabas cuenta de que, por un lado, los votos de Confederacia, que había dos candidatos, uno bastante extremo, que es Gregos Braun, y luego Sławomir Mencen, que sacó un 15%, el otro sacó un 6%. Te dabas cuenta de que si esos votos se sumaban a los votos que tenía Nabrowski era el ganador. ¿Por qué? Porque en el resto de fuerzas que había, un partido que se presenta como entre centrista, conservador, es una cosa así un poco, diríamos como Ciudadanos, ¿vale? Por poner un ejemplo español. Y luego los dos partidos de la izquierda, ninguno llegaba a alcanzar el 5%. Uno se quedó muy cerca, pero ninguno llegó al 5% de los votos. Entonces, bueno, cuando pasa esto, ya ahí ya se percibe que realmente sí puede ganar a Nabrowski. Eh, Al final, bueno, yo estuve la noche electoral, he estado en Varsovia y bueno, te puedo contar que, claro, primero hay una cosa que sucede, que es que, claro, según llega Nabrowski, toda la prensa y toda la gente que está allí, pues ya acude al sitio donde va a dirigirse a los seguidores y también a los medios. Y bueno, han pasado unos minutos después de que hayan cerrado ya los colegios electorales, pero ya se publican las encuestas a pie de hoy. Se publican dos encuestas. Claro, en las dos, por poca distancia, pero en las dos gana Trzaskowski.
Entonces, bueno, sin embargo, yo la verdad es que los vi bastante tranquilos, bastante relajados, y lo que dijeron, bueno, esto es una encuesta a pie de urna, esto no es un resultado, y vamos a ver qué pasa, pero bueno, las sensaciones serán buenas. Sin embargo, en el otro lado cometieron el error de dar por hecho que ya habían ganado. De hecho, empiezan a gritar, todos como locos allí celebrando, ¿no? Hay una broma en Polonia, ¿no?, que dice que Trzaskowski fue presidente durante 2 horas, porque a las 11 de la noche sale el siguiente sondeo, que es el que hacen en los centros electorales, que eso sí que es fiable. Es decir, ahí normalmente muy raro que se mueva mucho lo que, claro, hay una diferencia casi de 7 puntos, o, es decir, era muy complicado que pudiera haber una alteración. Entonces, claro, y efectivamente así fue. Fueron llevando los votos y al final ganan a Broski. Claro, realmente es que era lo esperado, ¿no? Realmente se esperaba que hubiera ganado el otro candidato, pero como te digo, creo que eligieron al mejor candidato posible y este hombre ha hecho una campaña para mí muy buena y sobre todo ha logrado convencer a votantes de otros partidos. Es decir, eh, él tenía esa posibilidad. El otro candidato no, el otro candidato solamente va a poder conseguir votos de la gente que en realidad está en su coalición de gobierno, ¿no? Pero no podía conseguir de la otra parte de la derecha, aunque Trzaskowski lo intentó, incluso organizó una marcha patriótica. Es decir, que ha hecho en Polonia el baremo es diferente que, por ejemplo, en España, ¿no? El baremo está más echado hacia la derecha. Es un país bastante más conservador. Y bueno, a ver, lo interesante de todo este tema, y creo que es importante resaltarlo, porque claro, yo he leído muchas cosas respecto a Nabrowski. A Nabrowski le hacen una campaña, sobre todo estas 2 semanas, bastante sucia. Se le acusa de relación con prostitutas, se le acusa de hooligan, se le acusa de 80.000 cosas, ¿no? Lo que pasa es que realmente no ha hecho, bueno, incluso hay un escándalo porque se descubre que los servicios secretos los han utilizado para intentar sacar porquería de él. O sea, una cosa bastante sucia, pero al final eso no logró tener efecto en el voto. Y luego otro tipo de cosas que, por ejemplo, en otros países sí pueden tener más efecto, en Polonia no han tenido ningún efecto. Es decir, el tema de Europa, Nabrowski no es anti-Europa, no está en contra de Europa. Otra cosa es que quiera reformar la Unión Europea como está ahora mismo. Eso es otro punto, que es lícito, por supuesto. Pero vamos, insisto, el partido Ley y Justicia está con Giorgia Meloni. Giorgia Meloni nadie puede decir que es anti-Europa. No le gusta la Unión Europea actual, pero evidentemente, o querrá hacer cambios, pero no está en contra de Europa, ni quiere que Italia salga de la Unión Europea, ¿no? Los polacos exactamente igual. Entonces, ese tipo de cosas allí no tienen realmente ningún efecto. Pero lo más para mí, realmente incluso obsceno, sería decir que Nabrowski era prorruso. Eso yo creo que ha sido ya el desbarre más absoluto. ¿Por qué? Porque Nabrowski es el presidente como te decía, el director, perdón, del Instituto Nacional de la Memoria. El Instituto Nacional de la Memoria ha estado investigando pues, tanto los crímenes de guerra cometidos por los nazis como por los soviéticos. Entonces, en un momento dado, y eso fue con el anterior gobierno, dicen, oye, vamos, no tiene ningún sentido que haya monumentos al Ejército Rojo en Polonia después de lo que el Ejército Rojo hizo en Polonia. Porque en realidad luego nos ocuparon, mataron gente, bueno, persiguieron a los nacionalistas polacos, al ejército interior. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene pues tener esos monumentos, ¿no? Yo te puedo contar que, por ejemplo, una vez estando en Ostend, que en su día era una localidad prusiana, pero claro, había un monumento al Ejército Rojo. Allí arrasaron creo que el 50-70% de la ciudad y violaron a todas las mujeres. Entonces, un monumento a la liberación después de eso, a mí sinceramente me parece que es demencial. O sea, yo entiendo, claro, la gente dice, no, es que son monumentos históricos, pero una cosa son los cementerios, que eso es otra cosa, pero otra cosa es tener monumentos a gente. Es como si en España tuviéramos, no sé, monumentos al ejército de Napoleón donde saqueó, yo qué sé, cuando saquearon, creo que fue Córdoba, ¿no? Por ejemplo. O No, sea, no des sería absurdo. ideas, Álvaro. No des ideas porque No aquí des puede, ideas. que no des ideas por si acaso, puede pasar. No doy ideas, no doy ideas. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Aparte que lo de Napoleón nos queda más lejos, pero esto es mucho más reciente. Y luego, aparte, Polonia, claro, fue ocupada durante un montón de años, estuvo en el bloque tras el telón de acero y, lógicamente, bajo el férreo control de la Unión Soviética. Entonces, por esta campaña de acabar con estos monumentos, Trzaskowski salió el año pasado en la lista de los más buscados en Rusia. Es Joder. decir, que si pisara territorio ruso, hay que entregarlo a las autoridades, ¿no? Y te dan una medalla y no sé cuántos miles de rublos, ¿no? De hecho, bueno, ese tipo de cosas que como creo que es curioso, una vez lo comentaba, creo que quedaban como 7, no, o una docena, pero, y te hablo hace un par de años. Quedaban todavía vivos una docena de legionarios letones que lucharon contra los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues Rusia seguía publicando sus nombres para ver si había forma de cogerlos y llevarlos a juicio.
Estamos hablando de personas ya, en algunos casos, de pues, ya casi de 100 años, ¿no? O sea, es para que veamos, cuando luego la gente dice, no, es que históricamente, bueno, pues vamos a ver lo que hacen históricamente los que tienen al lado. Igual que sabes también el tema de que Katyn ya ha sido puesto en duda de nuevo y ahora Katyn hay dudas históricas sobre si fue de verdad un crimen o fue, no sé, otra cosa. Es que es demencial, pero en esa liga estamos jugando. Entonces, bueno, Nabrowski, lo que te digo, salió en esa lista de los más buscados y Nabrowski tiene licencia de armas porque fue amenazado de muerte por liquidar estos monumentos. Claro, presentar a este candidato como prorruso, pues es una locura. Es una Sí. locura. Ya, ya. Es Pues absurdo. es lo que ha pasado, Álvaro y Alberto. Lo hemos visto en los medios, en el tratamiento mediático aquí en España, ¿no? Que la verdad que fue demencial. En donde justamente decían eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, sirve, a ver, sirve como para tomar, sirve como como un parámetro, ¿no? Ver, por ejemplo, qué es lo que pone la televisión española con respecto. Y claro, estaban asustadísimos por la victoria de Navrowski, eh, alertando a España entera y a Europa del peligro, ¿no? Del peligro de la extrema derecha y que era una llamada de atención a tener muy en cuenta porque había ganado el candidato de Putin, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero tampoco es nuevo esto, Álvaro, ¿no? No, Lo venimos viendo durante muchísimos años, sobre todo con la aparición de Giorgia Meloni, eso lo recordamos todos. A Giorgia efectivamente, Meloni Giorgia Meloni, le pasó sí, algo muy parecido, ¿no? sí, sí, Era la bestia negra y sin embargo, pues, eh, viéndola en acción, viendo las políticas aplicadas en Italia, en Europa y sobre todo con los aliados, eso absolutamente nada, sino todo lo contrario. También la han acusado de ser pro-Putin. Pero bueno, sí, 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 sí. estamos acostumbrados últimamente a esa desinformación, ¿no? Que sufrimos de los grandes medios, sobre todo con respecto a la política europea. La política europea, justamente al estar, yo creo que en una especie de ola de cambio, por llamarlo de alguna manera, en donde vemos que, por ejemplo, eh, el avance de Chega, ¿no? En Portugal, que fue un verdadero éxito, ¿no? De convertirse en el segundo partido en Portugal. Lo de Rumanía mismo también, ¿no? Es decir, el que Teaur haya disputado la presidencia y haya sacado un 46 y pico por ciento, es un avance, es un gran logro a pesar de no haber conseguido la presidencia. Entonces, pues, ante ese avance, pues los grandes medios de comunicación lo que, lo que meten es el miedo, ¿no? Que se viene, que es la Yo quería anti-Europa, que es apuntar una el cosa extremismo y demás. Sí, Diego. antes de pasar igual a otros sitios, por el tema, para acabar el tema este, es decir, con la postura respecto a la guerra, respecto a Ucrania, la diferencia que había es que Chaskovsky hablaba de estar a favor de incluir o sea, de meter a Ucrania en la OTAN, y Chaskovsky decía que no. Eso sí, los dos estaban de acuerdo, bueno, y tampoco Chaskovsky quería, perdón, Chaskovsky, Nabrowski que no quería lo de la OTAN. Y tampoco quería mandar tropas a Polonia, cosa que el gobierno polaco actual tampoco ha querido hacer porque ellos tienen su frontera con Bielorrusia y saben que, bueno, y tienen aparte, como sabemos, a los amigos de arriba, ¿no? Tienen Kaliningrado ahí, que también es un sitio caliente. Pero claro, la diferencia realmente era esa. En lo demás, ambos candidatos están completamente en seguir armando a los ucranianos. Y el gobierno de Ley y Justicia fue el que ha acogido a millones de ucranianos y fue el que se volcó más con Ucrania. Y eso y es importante decir esto porque yo te lo digo en cuestiones en Twitter, por ejemplo, yo me he encontrado cuentas, sobre todo en inglés, diciendo que acusando al partido de Ley y Justicia de prorruso. Y claro, cuando yo a veces la más no le he preguntado, ¿me quieres decir que el partido que hizo esto, que abrió las puertas a tantos millones de gente, mató tantas armas, que Morawiecki, que era el primer ministro, se va con el primer ministro checo Fiala y con el esloveno Janet Janša, los dos conservadores, son los primeros los que van a la capital, a Kiev, cuando está rodeada o está a punto de ser rodeada? ¿De verdad me estás diciendo que este partido es prorruso? Claro, la gente no te contesta. Pero hay una manipulación, que eso creo que es peligroso, de intentar llevar también el tema de la guerra de una manera ideológica. Es decir, todos los conservadores ahora son prorrusos y todos los progresistas son proucranianos. Es mentira. Igual que en Ucrania hay gente combatiendo que son conservadores y hay gente que está combatiendo que son progresistas. Igual que yo y José somos periodistas, estamos vamos a decir, somos conservadores
y nos relacionamos con gente que es de otro ámbito político, pero porque estamos completamente de acuerdo en este tema. Pero querer hacer esa línea ideológica es peligroso y aparte es un error. Es un error porque encima te puedes acabar ganando enemigos que no tienes, o dándole la razón o haciendo lo que el enemigo quiere, ¿no? Que es polarizar las cosas y llevarlo todo a extremos. Y creo que es importante, lo quiero mencionar por eso, ¿no? Porque las cosas hay que verlas en su contexto. Y ahora, por ejemplo, si quieres el tema de Rumanía, que ahí también José puede contar porque estuvimos allí, Sí. el tema de Rumanía es diferente, pero sí es verdad que ha habido un cambio en el partido ahora. Y hay una cosa muy diferente. Una cosa es el caso de Georgescu en la primera elecciones, que son anuladas, y luego otro caso es el caso de ahora. Georgescu no era un candidato de ahora. Georgescu era un candidato independiente. De hecho, en las primeras elecciones, Simeón también se presenta. Eh, Claro. sí, Simeón también se presenta, efectivamente. Sí, sí. Las primeras elecciones son rarísimas. Yo, no solamente porque Georgiescu saca un 22% de los votos, es que la que queda segunda, la Asconi, que representa, vamos a llamarla así, es que lo mismo, Rumanía es un país conservador y un paralelismo con España es complicado. Pero bueno, vamos a poner que es un partido tirando hacia sí, quizá un poco más allá de lo que serían los socialdemócratas, ¿no? Pero tampoco llegando a un Sumar o a un Podemos, ¿no? Pero bueno, un poco más allá. Ese partido queda segundo con un 19, o sea, la candidata queda la segunda. Una semana después son las elecciones. El partido de la número 2, de la que ha pasado a la segunda ronda, se pega un batacazo electoral y no recuerdo cuánto porcentaje pierde, pero tiene un resultado desastroso. Sí, Aún terrible. queda segundo. Es decir, no tiene ningún sentido. O sea, si tú analizas los resultados y dices tú, aquí ha pasado algo. Es verdad que empezaron a salir informaciones, hay cosas que creo que sí hay temas que investigar, sobre todo por las relaciones. En el caso de Georgescu, está el tema de su equipo de seguridad, que por lo visto había sido un mercenario, había una serie de cosas llamativas. También hay otras cosas que se dicen que llegan a rozar, insisto, el absurdo, por hinchar, como digo yo, las noticias, ¿no? No sé si viste Ujú. el caso de que había un general que querían acusarle de intento de golpe de Estado y el general tenía 103 años. Entonces, claro, ya es demencial, ¿no? Es un poco caro, pero claro, tú vas a ver el titular, ¿no? General del Estado Mayor, general metido, tal. Claro, luego ya cuando ves la foto del señor, dices tú, venga, hombre, por favor. Esto es de coña, ¿no? Esto es una broma. Entonces, Georgescu, y esto yo te lo digo porque yo cuando pasa esto, lo primero que hice fue hablar con gente de AUR. Y los mismos de AUR me decían, no, este señor estuvo en su día con nosotros, era un tipo muy raro, se fue, y lo que no sabemos es una persona que no sabemos realmente por dónde respira. Es decir, sí había cosas extrañas. ¿Que eran Ujú. suficientes para prohibir las elecciones? Mucha gente consideró que no, que quizá era demasiado, pero que, en mi opinión, hay una cuestión aquí. Si hubiera habido un candidato de los dos partidos tradicionales de Rumanía, los liberales o los socialdemócratas, hubiera pasado a la segunda vuelta, yo creo que no se hubieran anulado. Ujú. Pero al no haber ninguno de ellos, creo que eso influyó, porque además los jueces son elegidos todos son elegidos, en este caso por estos partidos, tanto por el Parlamento como por el presidente. Entonces, creo que eso influyó a la hora de llevar esto a cabo. Cuando luego AUR se presenta, bueno, pues lógicamente AUR utiliza a la figura de Georgescu, como es lógico. Esto es política. Pero también es cierto que se presentan ciertas cosas de AUR que no son reales. En algunos casos, porque AUR ha tenido una evolución. Yo a AUR le conocí en 2020, escribí un artículo sobre ellos cuando sacaron su primer resultado electoral positivo, exitoso. Y yo recuerdo que estuve en una universidad de verano de ellos en Timisoara y recuerdo que había un libro, el título es más o menos así, pero era ¿Por qué odiamos a Rusia? Es decir, yo siempre lo he dicho, no son proucranianos, pero tampoco son prorrusos. Es decir, no se olvidan de los que les hizo la Unión Soviética y no se olvidan de lo que les hizo Rusia. Ujú. Pero es verdad que tienen una minoría en Ucrania y eso hace que tengan problemas. ¿Cuál es para mí la cuestión fundamental en este tema? Moldavia. Ellos quieren que Moldavia se una a la Unión Europea, que se una a la OTAN para protegerla de Rusia. Es decir, que tienen una situación peculiar porque si Ucrania cayera, todos sabemos que Moldavia tiene todas las papeletas, ¿no? Para ser la siguiente. Eso por un lado. Pero independientemente de eso, creo que y en eso estoy seguro de que la mano de Giorgia Meloni, los polacos también me dijeron que ellos también habían tenido que ver con eso. Ahora ha evolucionado a una posición mucho más atlantista, Ah, mucho menos radical, y ha ido cambiando. O sea, es decir, en las últimas. De hecho, había algunos ucranianos que me preguntaron, porque había hablado de que sí, que no quería la guerra, pero que Ucrania necesita una paz justa,
una paz que sea duradera y que tenga garantías. Es decir, ha habido una evolución. Claro, lo fácil ha sido presentarlo como, Dios mío, esto es la tal, es lo fácil. Insisto, el candidato Georgescu había cosas raras y ahí podemos hablar largo y tendido de ese tema y podríamos igual encontrar cosas extrañas. Es, Pero en este caso, ya te digo, creo que también ha habido mucha campaña de desinformación o de generar un pánico. Aunque para mí el tema principal no ha sido ese, lo que más ha afectado a Aur ha sido que se le ha dicho a la gente que si ganaba Simeon se iban a ir de la Unión Europea. Pues era mentira. Pero bueno, han mm, dicho que se iban a ir, entonces el país se iba a ir a la ruina, a la ruina económica. Y luego otro detalle, cuando a veces se habla de las injerencias. Alexander Dugin, el día de las elecciones, pone un tuit diciendo que hay que votar a George. Y ahora la pregunta es, ¿a Simeone eso le viene bien o le viene mal? José. Está pues le claro que viene le muy viene mal, mal. ¿no? Le viene muy mal. Le viene Claro, muy mal. porque ¿qué están Vamos a buscando? ver. Y ahora yo, ¿qué están buscando los amigos del Kremlin? Lo que están Ya. buscando es enfrentamiento, lo que están buscando es que la gente deje de confiar en todo, lo que están buscando es que la gente deje de creer absolutamente en todas las instituciones, absolutamente en todo. Y claro, están buscando eso. Les importa un bledo que gane uno, que gane el otro. Esto hace poco, creo que te lo comentaba el otro día, con este amigo polaco Sí. y me hablaba de eso, ¿no? De que en Mm, Bulgaria te apoyaban a un extremo y al otro. ¿Qué ya. buscan? El choque. Entonces es lo que te quiero Es, decir, ¿no? Que hay que verlo siempre desde todos esos prismas. es que Pues, en el caso de Rusia, Álvaro, es un poco lo de siempre, ¿no? Es su geopolítica, más allá de la Unión Soviética, del zarismo o de Putin. Pero bueno, hay algo que yo creo que es importante, ¿no? Es interesante eh, en el caso de Rumanía, incluso hasta lo que ha sucedido también en Polonia, que es ese marco de familia política que tienen los partidos, ¿no? A pesar de la campaña de desinformación de los grandes medios, de vender a estos proyectos políticos conservadores, venderlos como extrema derecha, prorrusos y demás, que en el caso de AUR y en el caso, por supuesto, también de Ley y Justicia, sean partidos políticos que integran la familia política de conservadores y reformistas, esto creo que es importante, ¿no? Recordemos que Morawiecki, por ejemplo, es el actual presidente del grupo, ¿no? Entonces ahí está el tema de la relación entre Polonia también y Hungría, y Rumanía en este caso, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido algo importante en el caso de Aur y en el caso también, lógicamente, de Polonia. Son dos países que, claro, compararlo con dos países conservadores, son dos países muy tradicionales, son países que tienen una matriz bastante diferente a la nuestra. Entonces, también hay que entenderlo un poco también desde ese lugar. Fijaros que en el caso de Polonia, que tú has estado, Álvaro, se disputaba la presidencia entre dos partidos que aquí serían la derecha y la extrema derecha, ¿no? Cosa que es algo impensable en España o en otros países. En fin, esto de resaltar la integración, digamos, la formación de estos partidos, estar integrados en un grupo como ECR, yo creo que es importante. En fin, que hay algo también interesante, yo creo que tú lo has dejado un poco ahí en el aire, Álvaro, que es la figura de Nabrowski. El perfil que tiene, ¿no? Es un perfil eh, que podríamos catalogarlo casi como populista en el buen sentido del populismo, ¿no? Es una persona que tal vez también se asemeje en algunos aspectos a la personalidad de George Simeon, por ejemplo, quizás no tanto, pero bueno, de gente que viene de una historia y de un perfil que no es del establishment político también, ¿no? Eso es algo yo creo que también interesante y a tener en cuenta en este avance también que tiene el conservadurismo europeo e incluso hasta más allá de Europa. El caso de Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Son personalidades, quizás en un punto, incluso hasta podríamos decir
antisistema, ¿no? También todo entrecomillado. Es decir, no es la élite política que está seduciendo, digamos, a al electorado conservador. Es gente que viene de una historia completamente diferente. Esto está, yo creo que recién empezando, el cambio, digamos, el cambio de aire, de vientos en la Unión Europea con respecto a las políticas conservadoras. Eh, si vemos lo que está pasando, por ejemplo, también en este momento en Países Bajos, hay una crisis política con la salida del gobierno del partido del Partido de la Libertad, ¿no? De Wilders. Entonces, por un lado, quizás se gana espacio, por otro lado, también hay un momento de ruptura, que quizás eso también habrá que ver cómo acaba, ¿no? Pero yo creo que en lo que podemos coincidir es que hay una necesidad de un cambio político en Europa, de partidos que pretenden reformar Europa, no pretenden romper Europa más allá del discurso de los grandes medios, ¿no? Es algo que yo creo que está todavía por verse, que está en alza y que hay que tener en cuenta. No sé, Con Álvaro, Portugal. Sí, como en dime. Portugal, por ejemplo, efectivamente. Antes de saltar a Portugal, si me permites, Alberto, quería preguntarle a Álvaro algo. Que tú has estado allí, si no he visto mal, por ejemplo, cuando dio la rueda de prensa Nabrowski, había un cartel de Solidarnosc, ¿o no? Sí, de solidaridad, sí. Sí. Efectivamente, Sabes que, efectivamente. bueno, claro, eso es curioso porque el sindicato Solidaridad apoya completamente en este caso, a Ley Justicia, pero Lech Walesa apoya al candidato a Trzaskowski. Claro, Lech Walesa, que acabó fatal con sus antiguos compañeros de Solidaridad, además se filtró que había sido un agente infiltrado de la policía secreta comunista. eh, yo recuerdo que en Gdansk estuve de los astilleros, de hecho, el lugar donde mataron, hay tres cruces donde mataron a tres trabajadores, ¿no? A tres obreros de los astilleros, los mató la policía, y allí fue donde Juan Pablo II, cuando estuvo en la política comunista, fue a rezar. Que esta es una Mm, historia muy curiosa. Claro, el Papa llega allí, entonces habían traído en autobuses a familiares y a gente de los militares para buchearle. Y habían rodeado el sitio donde el Papa quería rezar de soldados cogidos. ¿Qué ocurrió? Claro, que el Papa echó a andar para adelante. Claro, los soldados, pues nos podemos imaginar qué hicieron. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a coger y vas a arrestar al Papa? No. Se apartaron y al final fue una imagen demoledora para el régimen, ¿no? Entonces, en Gdansk, por ejemplo, yo estuve viendo, tienes todo el tema de seguridad y dentro de los astilleros hay un edificio pagado por la Unión Europea en el que se encuentra el señor donde trabajan, por así decirlo, el señor Valesa y curiosamente muchos de los antiguos comunistas, que también han apoyado todos a Plataforma Cívica, al partido de Trzaskowski. Es decir, es curioso, es un tema curioso y a veces llama mucho la atención, ¿no? Cómo ese tipo de cosas pasan y luego dónde ves a unos y dónde ves a otros, ¿no? Es llamativo. claro, 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 claro. Pero con lo que comentaba el caso de Portugal, que es un caso diferente, a ver, en cierto modo lo de Portugal tiene también mucho sentido, ¿no? En este caso de Portugal, bueno, que yo sepa, Chega sí, lo de antieuropeístas sí se lo han dicho y todo el tipo de cosas, pero bueno, el tema de Rusia no, porque creo que Chega siempre ha sido bastante clara, por lo menos yo he visto alguna campaña suya llamando a Putin criminal de guerra, ¿no? Bueno, Simeon también llamó criminal de guerra y dijo que Sí, tenía que acabar en la cárcel, Putin. sí, sí. Pero bueno, el caso de Portugal es otro, claro. Teníamos el gobierno socialista, escándalos de corrupción todas las semanas, más o menos como en España. Lo que pasa es que allí la corrupción parece que sí hace más efecto que en nuestro país, pero era prácticamente cada semana. Era increíble, aparte de dimisión de un ministro, dimisión de un secretario de Estado. Era terrible, o sea, no había semana que no cayera alguien, ¿no? Y al final acabó afectando, ¿no? A la misma jefatura del gobierno. Entonces, hay elecciones. En esas elecciones gana el centro derecha, que se llama, bueno, Partido Socialdemócrata, aunque presentaron una especie de coalición, pero bueno, pero es el centro derecha, sería el Partido Popular Español. Y, y claro, cuando lo normal, o sea, y gana en general la derecha. Lo que yo creo que esperaba todo el mundo era decir, bueno, llegaréis a algún acuerdo, algún entendimiento con Chega
y echáis y os quitáis de en medio a los socialistas a los que les han castigado por la corrupción. No, lo que hicieron fue arreglar el gobierno, quedar en gobierno en minoría, acordando con la izquierda. Lógicamente, entre que eso que era un gobierno inestable y luego ha habido más casos de corrupción, en este caso también por parte del PSD, de no ha habido elecciones y claro, Chega ha dado un salto enorme, se ha convertido en la primera fuerza de la oposición. Vamos a ver qué pasa en Portugal. Mm. El modelo de gobierno del Partido Popular y partido, digamos, de la derecha nacional, o como lo quieran llamar, se da en muchos sitios, no solamente en Italia. Forza Nuova, que es hermana del Partido Popular Español, es parte del gobierno de Giorgia Meloni. Forza En Nueva no, Finlandia Forza gobierna el Italia, Partido Forza Popular. Italia. Perdón, Perdón, sí, Forza perdón. Italia, Forza Italia, sí, he dicho, no sé qué he dicho. perdón, Forza Nueva. Vamos, me he equivocado, sí, Forza Italia. No, porque existe un partido que es Forza Nueva, Es verdad, es que es verdad, es un verdad, partido tienes razón. extraparlamentario. Tienes razón, sí, sí, cierto, cierto. No tiene nada que ver con eso. Bueno, pues el caso, Efectivamente. en Finlandia, por ejemplo, está gobernando el Partido de los Finlandeses, que pertenece al grupo de Meloni también, con un partido que pertenece al Partido Popular, es decir, que no es algo tan extraño. Pero vamos a ver qué sucede. ¿Por qué pasa todo esto? Claro, cuando tú ves las noticias y sobre todo en algunos casos, ¿no? Se hunde la democracia y tal, no, esto tal, las injerencias, a ver, yo con esto creo que hay que ser claros. Las cosas están pasando porque no se han hecho las cosas bien, es decir, o porque la gente dice toma opciones diferentes, pues porque no le gusta el camino que se está tomando. Yo hice una vez, hace ya bastante tiempo, la verdad es que el artículo podría actualizarlo, que eran ni Putin ni Soros, ¿no? Porque aquí hay gente que todo lo que pasa le echa la culpa a George Soros y otros que todo lo que pasa le echan la culpa a Putin. Y no es así. Muchos de los problemas que tenemos son culpa de partidos políticos moderados que al final hacen las cosas tan mal que acaban convirtiendo a los países en un desastre. El tema de Cataluña, yo, por ejemplo, que en este tema además, bueno, me informé bastante con el tema de, gracias a David Alandete, que sabes que ha hecho este libro de la trama rusa, es muy interesante. Mm, Claro, el tema de Cataluña no lo crea Putin, no lo crea Rusia. Rusia se aprovecha de él. Pero ese tema no lo crea, no, eso no es un trabajo de los servicios de inteligencia rusos, no, para nada. Entonces, no pretender que eso es decir, no, la culpa es de tal, no, la culpa es de quienes han estado en el gobierno en Madrid y en Barcelona. Esos son los ujú, culpables. En Alemania, ahora están con el tema alternativo por Alemania, pero es que lo que hizo Merkel fue un error enorme. Evidentemente habría gente que saldría beneficiada, pero parece que muchos alemanes no fueron. No, es que ahora esto es tal, efectivamente, Rusia tal y cual. Recordemos que los que pactan con el Nord Stream, ahí tenemos a la CDU, ahí tenemos también a los socialistas, y Gerhard Schröder acaba siendo directivo de Gazprom. Es decir, es alucinante. Entonces, claro, que ahora te vayan a dar lecciones de no, es que estos son no sé qué, ¿no? ¿Y vosotros qué habéis hecho? ¿Cómo habéis permitido esto, no? Es decir, muchos de los problemas que tenemos en Europa lo han creado algunos políticos por miopía o no sé por qué. Pero, claro, y ahora cuando alguien de pronto te dice hay que cambiar esto, se hunde el mundo y se hunde la democracia. No, habrá que ver cómo se pueden hacer las cosas y cómo se cambian las cosas, pero evidentemente hay cosas que se estaban haciendo mal, ¿no? El caso de Italia, a mí me gusta porque creo que logra coordinar a gente muy diferente y creo que están haciendo un trabajo bastante bueno. De hecho, Giorgia Meloni sigue estando su partido por encima del 30% de intención de voto. A nivel europeo, también ha demostrado una coherencia y un pensamiento en Europa como civilización, que creo que es lo correcto. Europa hay que verla de esa manera, tenemos que verlo como una civilización, con una serie de valores, como es la democracia, pero no generar valores nuevos que lo que generan es controversia y pretender el que no esté ahora con esto, no le dejo hablar, le prohíbo, así no vamos a ninguna parte. Y evidentemente eso lo que acaba siempre beneficiando es a los malos. Esto es como, ¿no? Pues lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema del wokismo y sobre todo, por ejemplo, el tema del ejército, ¿no? El otro, no sé si habéis visto un vídeo que han hecho en Estados Unidos. Hemos vuelto y salen los soldados, un vídeo hiper militarista, hiper testosterona, la vieja usanza, ¿no? Solamente falta que salga Stallone o Schwarzenegger, pero, a ver, eres un ejército, tienes que vender fuerza, tienes que vender testosterona, tienes que vender eso. No tienes que vender como vendían antes, banderitas de colores y no, yo es que soy esto, yo es que soy lo otro. No, no, sois un ejército y un ejército que está hecho para para ir a una guerra si es necesario ir a una guerra. Y creo que eso es lo que, en cierto modo, lo que hace falta, ¿no? Por lo menos dejarse de ciertos experimentos y de ciertas cosas que creo que nos están desviando completamente de los problemas que tenemos y ser capaces de afrontar las amenazas, porque lo cierto es que vemos que el mundo cada vez es más complicado, cada vez más gente compra armas, no evidentemente para guardarlas, y estamos viendo lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Es, Estamos viendo la guerra que ha desatado
Putin. Y bueno, incluso aún así, ¿no? El problema también que tenemos como sociedades en Europa de que haya gente que no sea capaz de entender algo tan básico como este país es el que agrede y este país es el agredido. Que yo recuerdo que esto había gente que se reía cuando explicabas esto, pero a ver, es que es básico. Pero si no eres capaz de distinguir esto, ¿qué quieres que te explique? Es imposible entender nada más, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese cambio, yo espero que por lo menos sirva también para que haya políticos que empiecen a dejarse de tonterías, porque desgraciadamente, insisto, veo a mucha gente que sigue todavía pendiente de cosas que no tienen nada que ver con hacer frente a los problemas que tenemos y que aquí con echar discursos y decir este es no sé qué, este es tal, se quiere arreglar todo. Así no vamos a arreglar nada y al final, pues, el problema al final te come, como no le hagas frente, ¿no? Entonces, Y es bueno, curioso, otro cambio positivo, de una cosa más, José, por ejemplo, sí. pues el cambio el paso que se ha hecho en la cuestión de lo militar. Es verdad que yo de la señora von der Leyen no me fío, pero me Era lo que alegro. estaba por decir, era Vale, por lo que ¿qué vas a estaba punto de por decir? hablar. Yo de Gerard von der No, Leyen no no, me fío, justamente eso, porque en claro, cuanto puede está poniendo banderitas de colores y te está hablando de la granja verde y de Pin y Pon y todo ese tipo de cosas. Y de efectivamente. que Es los lobos son curioso, muy malos porque se comieron a su pony. Antes no, sí, los lobos eran buenos. sí, Pero, pero que Europa tiene que hacer un plan de rearme es fundamental. Pero efectivamente, no solamente ese plan de efectivamente, rearme, sino también hacer que la gente entienda que es necesario defenderse, que las armas son necesarias, que la propaganda está de no, el dinero para los hospitales, ya, pero si no tienes armas, te llega un misil y te quedas sin hospital. Es decir, creo que es fundamental, sobre todo con lo que estamos viendo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí espero sí. que todo este tipo de cosas también valga para que algunas cabezas pensantes empiecen a pensar, ¿no? Y hagan los cambios necesarios, porque la verdad es que nos va en ello, es muy importante, nos va en ello la vida, ¿no? Como se suele decir. Sí, es curioso, Álvaro, que justamente el pensamiento conservador europeo, por lo menos una parte del pensamiento conservador europeo o identitario o soberanista, hable de la paz y de la paz y de la paz, bueno, nadie puede estar en contra de la paz, nadie ansía la guerra ni la muerte, ni mucho menos, pero justamente cuando Europa y Occidente están sufriendo agresiones día sí y día también por parte de enemigos que están ahí, que son clarísimos, ¿no? La amenaza rusa es algo que sé que es evidente. El que no lo ve es porque no la quiere ver. El que no escucha eh, el discurso de Rusia en contra de todo Occidente, no en contra de Ucrania, sino en contra de Occidente, porque no lo quiere oír. Entonces, cuando nos encontramos en una situación como esa, muchos patriotas, muchos soberanistas, lo único que hablan es de la paz, de no comprar, no rearmarse. ¿Por qué? Porque justamente, pues tal vez Ursula von der Leyen ha descubierto que Europa tal vez está desarmada, cosa que los patriotas y los conservadores durante mucho tiempo sabíamos que estábamos desarmados, y en el momento en que tenemos la posibilidad y la oportunidad de armarnos para defendernos, no. Decimos, no compremos tanques, no compremos armas, invirtamos en hospitales, que una cosa no quita la otra, ¿no? Pero cuidado con eso, ¿no? Porque hemos visto también ese crecimiento del falso discurso pacifista, ¿no? Y que justamente viene de los sectores patriotas o conservadores o soberanistas. Entonces, ahí estamos jugando un juego muy peligroso y diría muy hipócrita también, ¿no? Muy hipócrita también. Y yo creo que no sé hasta qué punto hay que llegar como para tomar conciencia de esto. Y tiene que ver un poco con lo que hablabas antes, Álvaro, con lo que estábamos hablando también durante el inicio del programa, que es esto de tomar partido, ¿no? Tomar partido ante la realidad de forma maniquea, ¿no? Si Ursula von der Leyen o la burocracia de Bruselas apoya a un país invadido con Ucrania, pues yo voy con los que lo invaden. ¿Por qué? Porque voy en contra en contra de la burocracia europea. Sí, sí, Y sí. eso es infantilismo, es torpeza y es algo muy peligroso. Sí, no, completamente. Eso es lo que, lo que estás diciendo es cierto, ¿no? Luego también es ver, mira, yo recuerdo, es decir, hay cosas que pasan.
Y que a veces es lo que te digo, ¿no? Que se lo ponemos muy fácil al enemigo, ¿no? Como lo que ha pasado, el caso de Cataluña es un ejemplo perfecto, ¿no? Que lógicamente, claro, claro que los otros han intentado aprovechar eso porque les venía muy bien, como es lógico. Pero yo recuerdo que hace ya un montón de años, creo que no sé si estaba ya Marine Le Pen al frente. Al Frente Nacional le cortaron toda la financiación. Ningún banco francés estaba dispuesto a darles dinero. Entonces, Ujú. al final, para conseguir dinero, empezaron a bloquearles por todas partes. ¿Quién les ofreció? ¿Sabes quién llegó para ofrecer dinero? Eh, claro que sí. Rusia. Rusia, claro, Se lo estás poniendo a huevo. claro. Si es un partido político y tiene tal, y tiene diputados, si es legal, tiene todo el derecho a presentarse. ¿Por qué ese bloqueo de pronto, de cara no, no? Te quedas sin dinero, no vas a tener. Es decir, ese tipo de cosas, es decir, si supuestamente defendemos la democracia, lo que no podemos hacer es usarla cuando nos interesa y cuando no, no. Porque claro, primero ya te contradices y es el discurso que permanentemente estás viendo, no sé, yo estaba viendo un vídeo antes de un político eslovaco, creo que era, en Russia Today. No, es que Bruselas, es que el doble estándar, es que cuando no sé qué, no hay democracia y tal. Claro, que esto lo diga, que Russia Today saque esto es de risa, ¿no? Es como si en la Sí, sí, televisión sí. afgana salen hablando de feminismo, ¿no? Y quejándose, no, no, es que la situación de las mujeres en Europa es terrible, ¿no? Pues sería una cosa demencial. Pero Claro. evidentemente lo van a aprovechar, lo van a aprovechar. Y creo que lo mismo que decía José, lo mismo, ¿no? Hay que tener las cosas caras. Creo que lo que falta en Europa es lo que decía, lo de las cabezas pensantes, pero que mucha gente pueda superar ciertas diferencias y se sienten a hablar de lo importante. Creo que ciertos temas, como es la defensa, son temas fundamentales que independientemente de que tú seas de un partido de derechas o de un partido de izquierdas, tendrías que estar de acuerdo en las cosas básicas. Y creo que eso es lo que hace falta. Y eso, para eso, desgraciadamente, hacen falta liderazgos, que yo es lo que desgraciadamente veo que hay pocos. Con Giorgia Meloni, por ejemplo, mucha gente se ha sorprendido en Europa porque de pronto han visto una mujer que es capaz de hablar con todo el mundo, que lleva y junta a Vance con von der Leyen. Pero que eso es lo que tiene que hacer un político. Es que están para eso. No Claro. están para decir idioteces en Twitter o hacer vídeos de TikTok. Están para Ujú. intentar solucionar cosas, para juntar a gente diferente y para encontrar soluciones. Si no, pues, si no para eso, que no les pagamos el sueldo, ¿no? Como suele decir. Entonces, creo que el camino yo espero que vaya por ahí. Creo que al final es como todo, ¿no? Lo que está pasando está haciendo que mucha gente reflexione. Es verdad que la guerra está durando mucho. Nadie pensaba que Ucrania fuera a aguantar esto. Estoy convencido. De hecho, el ataque del otro día, la operación esta telaraña, es espectacular. Es algo que, vamos, espero que hagan 3 o 4 películas por lo menos, porque es alucinante. Y también demuestra una capacidad de preparación, de trabajo y también, sobre Sí, todo, de hacer una cosa en secreto, ¿no? También los huecos, los fallos que tiene el enemigo, ¿no? Y creo que realmente o sea, hay que ver sí. cómo se ha logrado y cómo se está logrando parar esa amenaza. Y creo que tiene que entender Europa es que eso es una cuestión de todos. ¿Quiénes lo ven claro? Pues los que lo tienen más cerca, los bálticos. Los bálticos saben perfectamente lo que les tocaría. Sí, bueno, Finlandia lo tiene muy claro también. Sabes que han sacado también las imágenes de lo que están construyendo cerca de la frontera finlandesa, ¿no? Es Ujú. decir, pero eso hay que hacérselo llegar a la gente. Dejarse los discursos de este es no sé qué, este es tal, este es lo otro, este es lo otro. Y la gente explicarle, a ver, señores, esta es la situación. Pasa esto. Si hay una guerra, nos va a afectar de esta manera. Eso es lo que creo que falta. Y el problema con todo esto, creo que hay demasiado eso, demasiada injerencia política y demasiada a veces palabrería. Lo vemos también, ¿no? Con lo mismo, ¿no? Con Macron y compañía, todo el día con grandes declaraciones, pero cada vez que para que tomen una decisión es, Ya. es tremendo, ¿no? No, Lo que ha no tardado sé si Alemania en dar habéis, los Taurus, por ejemplo, ¿no? no sé si habéis visto la imagen de Macron con Giorgia Meloni hoy No, también, ¿no? cuando hoy, No, no lo he Claro, visto. claro, es muy afectuosa, muy Meloni, se le da la mano a Macron, Macron está muy, muy cercano también con Meloni, luego de las chispas que se han cruzado últimamente, ¿no? ujú, Eh, pero eso tiene que ver con el perfil de esa cabeza pensante, que yo creo que Giorgia Meloni es una de ellas en Europa y que de las que están haciendo falta, ¿no? De sentar, como tú lo has recordado, hace unos minutos, Álvaro, de sentar a Vance con Ursula von der Leyen, me recuerda también a otro gran audaz de la política italiana, que fue Silvio Berlusconi, reuniendo a Bush con Putin. ¿Recordás a principio del año 2000? Ese tipo de políticos yo creo que son los que hacen falta. Que no tengan prejuicio, que sean valientes y que
mm, a pesar de tener quizás una postura, una visión, digamos, entre comillas, ¿no? Agresiva, contundente, que es lo que tienen que tener, con ideas claras, eh, recordar que están jugando un papel crucial, que son jefes de Estado. Me refiero en este caso a Giorgia Meloni, ¿no? Que tienen una responsabilidad que va mucho más allá de lo político, que tiene que ver con políticas de Estado. Entonces, ese tipo de políticos yo creo que son los que están faltando hoy en Europa. Y no quiero mirar alrededor, porque en el caso de España, si entramos a analizar el caso de España, Nos da para 5 vídeos o 6. nos va, sí, nos da, o nos deprimimos un poco, ¿no? Porque yo creo que España realmente es una excepcionalidad, lamentablemente, hoy por hoy, en Europa y en la política mundial. La verdad bueno, ese sería otro tema. En fin. No, pero es un poco realmente eso, ¿no? Lo que hablamos, por ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado en Estados Unidos también con el fenómeno con Trump, ¿no? Trump, que a mí en algunas cosas me gusta decisiones que toma, pero en otras cosas no me gusta absolutamente nada y que, lógicamente vemos su estilo es muy peculiar, a veces es muy histriónico, pero es cierto que hay cosas que ha hecho que te deja con la boca abierta diciendo, bueno, pero este hombre, ¿cómo está haciendo esto? ¿no? O sea, es como diciendo, madre mía. Pero claro, cuando tú analizas, dices, bueno, pero ¿cómo ha podido salir Trump? Claro, tú miras lo que había al otro lado, es para echarse a llorar. Yo recuerdo que Claro, hablando con un analista estadounidense, yo le decía, pero no tienen a nadie en el Partido Demócrata normal. O sea, porque Kamala Harris, la pobre, le daban justo. Bueno, el caso de Biden ya, sinceramente, daba pena ver a ese hombre. Estaba hecho polvo, ¿no? Era una cosa completamente. Claro, el presidente de los Estados Unidos de América, el hombre más poderoso del mundo, y salía Biden por ahí totalmente desorientado, era terrible, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? Que al final luego tenemos, y sobre todo por una cuestión, porque si llega gente que no tiene las cosas muy claras o que no tiene realmente una idea muy clara de qué es lo que hay que hacer, yo me doy cuenta que en el otro lado sí lo tienen claro. Serán malos, serán despreciables, no respetarán absolutamente nada, pero saben lo que quieren y se juntan todos. Es decir, cuando hace poco entrevistaba a un periodista que está aquí en España, que es nicaragüense exiliado, y tú ves Mm, lo que han hecho en Nicaragua, que se ha exiliado una décima parte de la población. Es una auténtica locura. Una décima parte de la población se ha ido. El caso de Venezuela es mucho más llamativo porque es mucha más cantidad de gente. Pero el caso de Nicaragua, que es un país pequeño, es una cantidad enorme, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que hace el régimen de Nicolás Maduro, perdón, de Daniel Ortega? Se alía con Maduro y con Cuba. Y a continuación se ofrece a China y hacen una estación satelital en Nicaragua con Rusia para fines civiles y pacíficos. No vayáis a sí, pensar nada sí. malo. No, no va a ser nada malo. Es decir, que te das cuenta que en el otro lado lo tienen muy claro. El otro lado tiene muy claro que se tienen que juntar y hacer lo que sea oye, y al final siempre, es decir, que tienen una idea de lo que quieren. Yo creo que el problema es aquí una falta de definición y no saber realmente qué es lo que se quiere hacer. Y por eso también, pues insisto, tenemos estos problemas y luego también esa imagen de Europa como un continente débil, que es verdad que parece que se está espabilando, pero lo mismo, ¿no? Para tomar una decisión se hace eterno, las cosas que se prometen, bueno, los ucranianos desgraciadamente esto lo saben, ¿no? Lo que se promete al principio de la guerra tarda 2 años, es decir, si hubieran llegado las cosas en su momento, igual la guerra estaría en otro punto ahora mismo. Pero claro, ahora ya, desgraciadamente, es tarde, ¿no? Entonces creo que es eso. Quizá también lo que decía José, más políticos se quieran hacer Estado y menos ruido y menos circo, ¿no? Quizá hay demasiado circo. José, si Demasiado quieres cierto. ir para ir cerrando, Pues yo lo vengo hablando con Álvaro desde hace también mucho tiempo, ¿no? Estoy esperanzado en el avance y el crecimiento de la sensatez, ¿no? Del sentido común, porque tarde o temprano yo creo que tanto el wokismo como las políticas que son completamente eh, exóticas al extremo, ¿no? Que tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con acabar con nuestra identidad, con nuestra historia, con nuestra tradición, tienen fecha de caducidad. La gente, yo creo que tarde o temprano, mm,
va a tomar conciencia de ello y lo estamos viendo en estas últimas elecciones que hemos visto en Rumanía, lo hemos visto en Polonia, lo estamos viendo en Portugal, en Italia. Afortunadamente el gobierno de centro derecha sigue avanzando con sus transformaciones, sigue avanzando con su programa político y con su visión geopolítica también de corte europea en el sentido europeo realmente de lo que es Europa como civilización. Giorgia Meloni habla permanentemente acerca de eso, ¿no? Nos recuerda que somos parte de una civilización. Yo creo que a pesar de la gran campaña mediática y de los grupos de poder, pues hay una gran necesidad de la gente de cambio. Así que tenemos esperanza más allá de la política local, que lamentablemente en España vemos que estamos quizás en otra fase, y eso realmente es un problema. Pero bueno, dejamos abierto ese espacio, para eso también estamos trabajando también, ¿no? Día a día, intentando llevar la verdad, sobre todo la verdad, ¿no? Y saber diferenciar es algo que también hablamos mucho con Álvaro, ¿no? Saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Cuando se pierde ese eje del no saber qué es lo que está bien de lo que está mal y se empiezan a confundir las cosas, pues la verdad deja de tener el peso que tiene que tener y nos encontramos con estas consecuencias que en el caso de España lamentablemente estamos sufriendo, y esperemos que en algún momento podamos revertir esta situación de marasmo político y sobre todo moral. La cuestión de lo moral también tiene mucho que ver. Es algo que también en el caso de Javier Milei, por ejemplo, lo tuvo claro desde un primer momento, ¿no? Él habló de una crisis moral, y hablando de esa crisis moral, dio la batalla cultural en la Argentina, algo que bueno, quizás nadie lo podía imaginar que podía llegar a tener una profundidad como la que ha tenido hasta ahora en estos 2 primeros años de gobierno. Y está ahí la cosa, dar la batalla cultural, tener las cosas claras y siempre con la verdad por dentro. Yo, bueno, voy a aprovechar que José lleva la camiseta de Gondor. Ah, sí. Estoy viendo ahí Bien el por árbol, el árbol blanco. El árbol blanco. efectivamente, Pues nada, ¿no? Yo creo las que hay que siete estrellas. esperar, ya te digo, esperemos el retorno del rey o de la reina, me da igual, pero sí, esperemos por lo menos que lo que hemos estado hablando, que ciertos temas haya de verdad una visión política real. Es verdad que es complicado por muchas cosas, por la ideología. Luego también hay países que por seguir una agenda exclusivamente muy nacionalista, pues claro, se quedan fuera de o no quieren jugar a esa baraja. Pero claro, hay que intentar, Europa tiene que intentar por lo menos de cara, sobre todo ante una amenaza, tener un punto de vista común. Lo que no puede ser es que bueno, como no soy báltico, pues los bálticos me importa un bledo. O si nos pasa algo a nosotros en España, pongamos un ejemplo con Ceuta y Melilla, digan los suecos, no, bueno, es que me da exactamente lo mismo, yo eso me pilla muy lejos, ¿no? Tenemos que tener, tenemos que tener una cosa básica, una serie de puntos básicos, y una es esa, ¿no? Igual que eso, las fronteras, todo, absolutamente todo, ¿no? Y acabar, lo que te digo, con la mentalidad, con las mentalidades que puedes tener cuando vives como digo yo, vives en Beverly Hills o en Disneylandia, que desgraciadamente es lo que hemos visto en muchos casos en la política, ¿no? Mira, yo recuerdo cuando entrevisté a Fabrice Leggeri, que fue el jefe de Frontex. Claro, era un grupo, el Frontex es una agencia de fronteras para controlar la aduana, entonces no De la Unión tenían. Europea, recordemos. Unión Europea, sí, sí, Unión Europea. Estaban mirando la cuestión de poder tener uniforme, de poder tener el tema de ir armados, etcétera, etcétera. Y el comentario de una sueca, creo que es Wilbanson el nombre, bueno, la que se encargaba de migraciones, dice, no, no, pero ¿para qué queréis uniformes? Nada de eso, lo que tienes que hacer es dar la bienvenida a la gente en la frontera. Claro, el otro se quedó diciendo, bueno, pero señora, usted es consciente de lo que está diciendo. O sea, tú tienes que tener una frontera, tú tienes que tener un control de la gente que entra, tienes que saber quién viene. Lo que no, o sea, estas ideas de no, todo el mundo es bueno, no, no todo el mundo es bueno. Estamos viendo lo que está pasando en muchísimos sitios, estamos viendo también el terrorismo y una serie de cosas. Entonces,
hay que ser consciente de eso. Eso es una amenaza también y tienes que ser consciente de ello. Igual no quiere decir que construyas un muro como un juez Dredd y no pueda entrar absolutamente nadie, ¿no? Es una cuestión de que tengas un control de quién entra y quién deja de entrar para evitar precisamente que los malos puedan entrar como Pedro por su casa, ¿no? Como también desgraciadamente ha pasado en Europa. O lo mismo vemos, pues si no solamente esto, el caso de, acordemos, de Bielorrusia con Polonia, el caso de Rusia con Finlandia también, ese tipo de cosas, cómo se utiliza como guerra híbrida, ¿no? Es decir, hay que ser consciente del mundo en el que vivimos y por eso te digo, esperemos el retorno del rey o la reina y que las cosas Pues cambien. bueno, eso es. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos y nos vemos otro día y ya abriremos otros debates, ¿vale? Muy bien, Alberto, gracias a Muchísimas ti. Un gracias. Hasta luego. abrazo. Abrazo. Gracias.